Bueno, vamos a comenzar a ver, dentro de las generalidades nos vamos a enfocar un poquito más en el control nervioso. Si bien el sistema nervioso es una unidad que vemos en Fisiología 2, yo acá les voy a hacer una introducción de una de las clasificaciones funcionales que tenemos del sistema nervioso, que es importante que la puedan comprender para que comprendan la funcionalidad de distintas características del sistema del aparato digestivo. El sistema nervioso, por una parte vamos a comprender de que hay un sistema nervioso general en todo el organismo que regula funciones de todo el cuerpo humano y hay un sistema nervioso particular que forma parte de la regulación propiamente dicha del aparato digestivo y se llama sistema nervioso entérico. Tiene un funcionamiento que es independiente del sistema nervioso general, pero muchas veces puede estar estimulado o inhibido por el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se va a denominar en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora les voy a hacer una breve introducción. Entonces, sepan que el sistema nervioso entérico es el propio del tubo digestivo, que hace referencia a esto que les mostraba acá, a estos círculos, que acá como es un corte transversal se ve como distintos círculos amarillos, pero en realidad son nervios que forman parte de la estructura anatómica del aparato digestivo, están completamente dentro del aparato digestivo. Y ese es el sistema nervioso entérico, es propio del aparato digestivo. Y el sistema nervioso entérico se divide en dos, en el plexo mientérico o de Auerbach, que va a ser el que controla todos los movimientos gastrointestinales, y acá nos vamos a quedar con la denominación del plexo según la ubicación, sería el plexo mientérico, y regula los movimientos. Acuérdense, para asociarlo, mientérico de movimientos, y es el fundamental para controlar todos los movimientos gastrointestinales. Y por el otro lado tenemos al plexo submucoso o de Meissner, que es el que va a regular la secreción y el flujo sanguíneo. Entonces, nos quedamos también con la denominación del plexo submucoso, porque justamente se ubica por debajo de la mucosa, y es el que se encarga de controlar todo el tipo de secreción y el flujo sanguíneo. Está muy íntimamente relacionado con todas las glándulas secretoras, por eso se va a encargar de regular esta función y también de cómo es el flujo sanguíneo. En cambio, el mientérico está ubicado dentro de la capa muscular, por eso mientérico viene de musculatura, y justamente es el que se va a encargar de controlar todos los movimientos gastrointestinales. Entonces, el sistema nervioso entérico se divide en mientérico y submucoso, y es el sistema nervioso propio del tubo digestivo. Sabemos que acá está un poquito más detallado, entonces el mientérico es el que aumenta el tono de la pared muscular. Que aumente el tono significa que aumenta la tonicidad, la contracción de la pared muscular, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas. Vamos a ver que para que el alimento pase desde el esófago, por ejemplo, hacia el estómago o siga movilizándose por el intestino delgado, el intestino grueso, el colon, tiene que tener un cierto tipo de movimientos, de contracciones, y tienen que ser rítmicas para que se dirija la comida todo hacia el mismo lugar. También el mientérico aumenta la frecuencia de las contracciones, además de la intensidad de las mismas, aumenta la velocidad de conducción de las ondas de excitación a lo largo de todo el intestino, es decir, de que además de que las contracciones son más intensas, de mayor frecuencia, son rítmicas, también tienen una mayor velocidad, porque esto está controlado por el sistema mientérico, y regula el tono de los esfínteres, que acá les había dicho que tenemos un esfínter con gran funcionalidad, que es el esfínter esofágico inferior. Tenemos al píloro, también, que es un pequeño esfínter que regula las secreciones de las glándulas anexas, a la válvula iliocecal, que es la que conecta el ilion con el colon, justamente, es decir, de que es importante para controlar el pasaje del quimo, en este caso ya del alimento digerido, de una estructura anatómica hacia otra. Y por otro lado, el submucoso es el que regula la función de las glándulas mucosas, justamente de la función parietal interna,
es decir, de las paredes internas y todas las glándulas que están en cada segmento del intestino, y va a controlar la secreción y la absorción de distintas sustancias y la contracción del músculo submucoso. Colabora un poquito al músculo que está en la parte submucosa, colabora con el mientérico, pero recuerden que la función principal del submucoso es controlar la secreción de sustancias. Y por otro lado les había dicho que tenemos un sistema nervioso general. Acá simplemente les voy a dar una introducción de lo que es el sistema nervioso. Nosotros sabemos que tenemos una división anatómica y una división funcional. La división anatómica del sistema nervioso se va a tener un sistema nervioso central, que está justamente centralizado en la parte del cerebro, del tronco del encéfalo, de la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que se desprenden, los pares craneales y los pares vertebrales que se desprenden del cerebro, del tronco del encéfalo y de la médula espinal, y son las proyecciones nerviosas que llegan a todas las extremidades y a todo el organismo. Esa es la división anatómica. Y por otro lado tenemos la división funcional. Y en la división funcional justamente se va a denominar al sistema nervioso, se lo conoce como sistema nervioso autónomo, porque tiene una cierta autonomía en su funcionamiento. Y este sistema nervioso se va a dividir en dos, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Es decir, que estos dos sistemas forman parte del autónomo. Y esta es la división funcional, recuerden eso. ¿Qué características tiene el sistema nervioso simpático? Que es un sistema nervioso que actúa o que predomina, en este caso, ante situaciones de estrés. Cuando nosotros estamos estresados por alguna situación en particular, está predominando en todas sus funciones y regulando el sistema nervioso simpático. En cambio, cuando estamos ante una situación de relax, de tranquilidad, está predominando en todas sus funciones el sistema nervioso parasimpático. Y según el predominio de cada sistema, la función de distintos órganos se va a comportar de distinta manera. Acá yo voy a hacer foco en las funciones puntuales del tubo digestivo. Más adelante, cuando veamos nervioso, van a ver cómo este sistema nervioso autónomo tiene injerencia sobre el funcionamiento de otros órganos también. Pero hay una aclaración que siempre es importante hacer para que ustedes comprendan realmente por qué funciona de tal manera cierto sistema. Piensen ustedes de que la evolución del hombre justamente proviene de nuestro antepasado más directo, que es el Homo sapiens. Y remóntense a un poco, lean un poco así del tema, remóntense hacia la vida de un Homo sapiens, la vida en la selva, donde tenía que estar alerta y atento a cualquier predador o cualquier amenaza externa para poder salvar su vida. La única finalidad que tenía esa criatura, diríamos, ese ser vivo, era sobrevivir y justamente poder alimentarse para poder sobrevivir, ¿no? Cumplir el ciclo, crecer, reproducirse, morir, bueno, cumplir ese ciclo. Y de ahí viene la conformación del sistema nervioso autónomo, donde predominaba ante una situación de estrés. Y la situación de estrés que nuestro cuerpo reconoce como estrés es justamente cuando hay una amenaza externa y todo nuestro organismo se debe preparar para la huida, para huir de ese agente externo que puede terminar con nuestra vida. Y ahí es donde se pone en funcionamiento el sistema nervioso simpático, el que representa el estrés. En cambio, cuando el Homo sapiens ya había recolectado las frutas de los árboles, se sentaban bajo la sombra a comer algo y estaban en predominio del sistema nervioso parasimpático, porque estaban en una situación de tranquilidad. Siempre remóntense a esta anécdota, a esta idea que les comento. Entonces, si nosotros estamos ante el predominio de una situación de estrés, el sistema nervioso simpático es el que está funcionando y es el que tiende a inhibir todas las actividades del sistema nervioso entérico, es decir, que inhibe las funciones motoras y las funciones de secreción, que son las que regula el sistema nervioso entérico. Es decir, que paraliza el funcionamiento del tubo digestivo.
si hay un estímulo nervioso muy importante, muy fuerte, que actúa fuertemente el sistema nervioso simpático, puede llegar a detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Imagínense de la fuerza que tiene en su acción este sistema nervioso. Pero es comprensible porque justamente es un sistema nervioso que actúa ante una verdadera situación de estrés, que es ver que viene un predador que te está por terminar con tu vida. Entonces, de esa forma, el sistema nervioso prioriza el funcionamiento de otros órganos para poder actuar ante esa situación, por ejemplo, de los músculos, para poder correr con mucha velocidad. Pero no va a ser un momento que nos vamos a detener en digerir los alimentos, porque justamente no es un órgano principal para esa situación, sino que necesitamos tener la energía acumulada en los músculos para poder correr. Por eso es un sistema nervioso que se inhibe. Un sistema nervioso que inhibe a este aparato, al digestivo. Pero ¿qué sucede? En la actualidad, si lo pensamos en el ser humano, en la vida de hoy, nos estresamos por otras situaciones. Tal vez vemos que el dólar llega a 120 pesos y a esa situación nos estresa. Pero no salimos corriendo, nos quedamos sentados en el sillón viendo la tele, pero nuestro tubo digestivo sí nuestro sistema nervioso sí lo identifica como una situación de estrés y paraliza todas las funciones de nuestro tubo digestivo. Y ahí pueden empezar a pensar un poco por qué cuando una persona se encuentra muy estresada, le caen mal los alimentos, tiene alguna intolerancia digestiva, no puede comer ciertos alimentos que le caen mal. Muchas pacientes dicen, tengo una pelota en la panza, y verdaderamente es cierto, se paraliza el sistema digestivo. En cambio, en el predominio del parasimpático, cuando nosotros estamos comiendo en una situación de relax, que estamos disfrutando de lo que hacemos, compartiendo un buen momento, se estimulan todas las funciones del tubo digestivo, del aparato digestivo, y todo funciona con correcta normalidad. Piensen siempre, porque esto lo vamos a relacionar con muchas funciones del aparato digestivo. Así que sepan discriminar bien ante qué situación predomina el simpático y ante qué situación predomina el parasimpático. Eso en relación al sistema nervioso, que después vamos a retomarlo según qué función estemos viendo, cómo interfiere el sistema nervioso en cada una de las funciones. Ahora vamos a ver un poquito el sistema nervioso hormonal. Por ahí esta foto está un poco pixelada, pero se llega a leer a grandes rasgos lo que dice. Y acá con esta imagen quiero que se queden por ahora, porque esto lo vamos a profundizar cuando veamos secreciones. Yo quiero que se queden con que hay distintas hormonas que tienen funciones o acciones diferentes en distintas partes del organismo. Hay la secreción de gastrina, de colecistoquinina o CCK, de secretina, del péptido inhibidor gástrico, de motilina. Son distintas hormonas propias del tubo digestivo que se van a secretar, fíjense que en distintos lugares, en las células S del duodeno, en las células I del duodeno, en las células G del antro, en el estómago, en las células K del duodeno. Fíjense que en distintas partes y van a tener distintas acciones, como por ejemplo la gastrina, estimular la secreción de ácido gástrico, que esa es su principal función. La CCK o colecistoquinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas para colaborar con el proceso digestivo e inhibe el vaciamiento gástrico. La secretina estimula la secreción de pepsina e inhibe la secreción de ácido gástrico. Fíjense cómo cada una va teniendo una función principal según cuál sea el estímulo que produce la secreción de la hormona y la acción que tenga. Esto, fíjense, ahora como un pantallazo general. Después vamos a retomar la imagen cuando veamos secreción de sustancias. Y ahí sí vamos a ver un poquito más en profundidad la hormona y la acción principal que tiene.